Hola, ¿qué tal? Soy Kazu, sean bienvenidos a un video más sobre la historia de la saga de Canción de Hielo y Fuego. En esta ocasión veremos la vida y el reinado de uno de los peores reyes que tuvo el continente de Poniente en toda su historia. Me refiero por supuesto a Maegor Targaryen, llamado justamente el Cruel. Para entender mejor este video, les recomiendo ver antes los anteriores, en especial aquellos sobre el padre Aegon el Conquistador y sobre su hermano Aenys. Maegor Targaryen nació en el año 11 después de la conquista, hijo del rey Aegon I y de la reina Visenya. Era un bebé fuerte y robusto, mucho más que su hermano Aenys a esa edad. Fue criado en Rocadragón y desde su nacimiento se le dio el título de príncipe de Rocadragón. Recibió su primera espada cuando tenía solo 3 años y a los 8 ya había matado a un muchacho mayor con quien tuvo un pleito. A esta edad fue nombrado escudero, recibiendo entrenamiento de Gawain Cobray, maestro de armas de Rocadragón. Ya a los 12 años era capaz de ganarle en combate a caballo a jóvenes 5 años mayores que él. Como regalo al cumplir los 13 años, su madre Visenya le regaló su espada de acero Valirio, hermana oscura. Mientras que su hermano Aenys ya volaba sobre el dragón Azogue, Maegor aún no había reclamado un dragón para sí mismo de los muchos que nacían en Rocadragón, diciendo que aún no encontraba una bestia digna de él. Luego de que su hermano Aenys se casara con Alysa Velaryon y tuvieran a su primera hija, Rhaena, el rey Aegon comenzó a buscar una esposa para Maegor. La reina Visenya propuso que Maegor se comprometiera con su sobrina recién nacida, Rhaena, algo que la iglesia y el propio Aenys se opusieron. En su lugar, Maegor se casó con la sobrina del Gran Septon, Cerise Hightower, aunque había una gran diferencia de edad, ya que Maegor tenía 13 años y Cerise 23. A los 16 años, Maegor fue nombrado caballero por su padre, el rey Aegon I, convirtiéndose en el caballero más joven de todo el reino. Durante los siguientes años, Maegor siguió creciendo y mejorando sus habilidades militares, incluso participando en campañas contra piratas y bandidos, acompañando al maestro de barcos Aethan Velaryon o a la mano del rey Ser Osmund Strong. Las proezas militares de Maegor eran bien vistas por su padre Aegon, su madre Visenya e incluso por su hermano Aenys. En el año 37, cuando Maegor tenía 26 años de edad, su padre Aegon I falleció de un infarto mientras se encontraba en Rocadragón. El título de la monarquía pasó entonces a su hermano Aenys, quien durante el funeral del legendario conquistador le entregó a Maegor la espada Fuego Oscuro, proclamando que ambos hermanos reinarían juntos. Tras la muerte de su padre, finalmente Maegor reclamó un dragón que le parecía digno, el gigantesco Valerio. Pronto llegaría la ocasión de montarlo, cuando una de las rebeliones tras el ascenso de Aenys fue demasiado para los soldados del valle. Maegor sobre su dragón llegó hasta la fortaleza de Nido de Águilas y atacó al rebelde Yonos Arryn. Tras esta y otras rebeliones aplacadas, el rey Aenys I nombró a Maegor como mano del rey. Los 2 años siguientes se vieron en paz, pero entonces, ya en el año 39, era notable que tras 14 años de matrimonio, Maegor y Cerise aún no tenían hijos, mientras que el rey Aenys y su esposa Alysa ya tenían 5 y una sexta falleció en el parto. Entonces, Maegor decidió desechar a su esposa y tomó una nueva, Alice de la casa Harroway. Como ningún septon aceptó oficiar la ceremonia, los casó la reina Visenya en una celebración valiria. Esto enfadó a muchos sirvientes de la iglesia y por supuesto a la casa Hightower de la ciudad de Antigua. Sin opciones, el rey Aenys I le dijo a su hermano que debía elegir entre desechar a su nueva esposa Alice y regresar con Cerise o exiliarse. Maegor escogió esto último y partió hacia Pentos junto con su nueva esposa y su dragón. No se sabe mucho de la estadía de Maegor en Pentos, pero sabemos que tras el levantamiento de la fe militante y la muerte del rey Aenys en el año 42, Visenya voló a Pentos sobre su dragón Vhagar y regresó pocos días después a Rocadragón acompañada por Maegor, que volaba sobre Valerio. Al llegar, el príncipe se declaró como nuevo rey y se le coronó con la corona de acero Valirio de su padre. Maegor Targaryen I comenzaría su reinado con sangre. Cuando el gran maestre Gawain protestó, aduciendo que el título se debía heredar al primogénito de Aenys, es decir, al príncipe Aegon, Maegor decapitó a dicho maestre con su espada Fuego Oscuro. Entonces nadie más se atrevió a protestar.
Pocos días después, el nuevo monarca volvió a montar sobre Valerion y se dirigió a Desembarco del Rey, donde plantó su estandarte sobre la llamada Colina de Visenya, y allí, pues recordemos que al otro lado de la ciudad, sobre la colina de Rhaenys, en el gran templo llamado el Septo de la Conmemoración, los caballeros de la Iglesia de la Fe de los Siete, miembros de la orden llamada los Hijos del Guerrero, se habían fortificado. Cuando la reina viuda Visenya llegó junto a su hijo, retó a los testigos para ver quién era capaz de desafiar la coronación de este nuevo rey. Por supuesto, la iglesia y en especial los hijos del guerrero no tardaron en aparecer. El capitán de los hijos del guerrero, Sir Damon Morrigan, retó a Maegor a un juicio de 7, es decir, un juicio por combate de 7 caballeros contra otros 7. Maegor no estaba acompañado de la Guardia Real ni de ningún caballero que lo apoyara, por lo que se dirigió a la multitud de testigos para preguntar quién quería luchar a su lado. Un caballero común llamado Dick Bean fue el primero en alzar la espada. El segundo fue Bernard Brun, el joven que había sido nombrado caballero luego de matar al bandido Harren el Rojo. ¿Lo recuerdan? Bueno, tras ellos dos, otros 4 caballeros apoyaron a Maegor y se llevó entonces a cabo el combate. La pelea fue muy dura, durante la cual todos los caballeros murieron, todos a excepción del rey Maegor, quien tras la muerte del último de los caballeros de la iglesia cayó inconsciente, pero vivo. El monarca fue llevado por sus seguidores y su madre y dejado en una cama. Mientras tanto, los hijos del guerrero en el Septo de la Conmemoración se preguntaban qué hacer, ya que Maegor sin duda había ganado el juicio. La ciudad vivió en una tensa tranquilidad durante las siguientes semanas, mientras que en un extremo los hijos del guerrero rezaban y debatían y en la otra Maegor yacía en coma. En el día 28 tras el juicio de 7, llegó a Desembarco del Rey la segunda esposa de Maegor, Alice Harroway, acompañada de otra mujer, una extranjera que decía llamarse Tiana de la Torre, quien decía que podía cuidar al monarca. La reina viuda Visenya le permitió el cuidado de su hijo a la desconocida Tiana, y 2 días después Maegor Targaryen despertó. Lo primero que hizo Maegor tras despertar de su letargo fue montar sobre Valerion, dirigirse hasta la colina de Rhaenys y llenar de fuego el Septo de la Conmemoración. Aquellos que intentaban escapar de las llamas morían por las flechas de los arqueros del rey que los esperaban afuera. Fue una completa masacre. Tras esto, el monarca continuó su guerra con el brazo militar de la iglesia. En varios encuentros por el río Aguas Negras y en otros lugares, los seguidores de Maegor ganaban batallas contra los hijos del guerrero y los clérigos humildes, generalmente apoyados por el propio rey, quien descendía de los cielos sobre su dragón. En el dominio, un hombre que se hacía llamar Wat el Cortador lideraba 9000 hombres de los llamados clérigos humildes, pero en una batalla en el puente de piedra sobre el río Mander fueron todos aniquilados por las fuerzas de Maegor. Se dice que ese día el río se veía rojo por la cantidad de sangre y que Wat fue llevado vivo a Desembarco del Rey, donde el propio Maegor le cortó los brazos y las piernas para luego ordenar que se le mantuviera vivo. Tras sus victorias, el rey tomó como tercera esposa a Tiana de la Torre, realizando la ceremonia sobre la colina de Rhaenys y rodeados de los cuerpos de los hijos del guerrero masacrados. Cuando el gran maestre Myres le recordó a Maegor que su verdadera esposa, Cerys Hightower, se encontraba en Antigua, el rey lo decapitó. Sí, ya van 2 gran maestres con el mismo resultado. Una tarea que había dejado pendiente el rey Aegon I y que su sucesor Aenys I no continuó correctamente fue la construcción de un gran castillo para el rey en la ciudad, la Gran Fortaleza Roja. Maegor entonces nombró como mano del rey al padre de su segunda esposa, Lucas Harroway, y le encomendó las tareas del reino mientras él personalmente se enfocaría en la construcción de dicha edificación. Se concentró en construir pasajes secretos y túneles bajo la colina e incluso mandó que se construyera un castillo dentro del propio castillo al que llamarían el Torredón de Maegor. También ordenó la construcción de varios niveles de calabozos para encerrar y torturar a sus enemigos. Como los miembros de la Fe de los Siete seguían en su contra, el rey redactó una serie de leyes que prohibían que los miembros de sus órdenes portaran armas y castigaba a los nobles que los apoyaran. Esto no disminuyó las rebeliones y demandas del Gran Septo ni sus seguidores, por lo que la reina viuda Visenya montó sobre su dragón Vhagar y atacó varios castillos de nobles del dominio que aún se oponían a los Targaryen.
Pocos meses después, el propio Maegor sobre Valerion hizo lo mismo con otros nobles de las tierras del oeste. Ya decididos, los Targaryen anunciaron que pronto harían lo mismo en la ciudad de Antigua, desde donde el Gran Septon seguía con sus críticas y vociferaciones. Mientras que madre e hijo se dirigían sobre sus dragones hacia Antigua, el Gran Septon falleció misteriosamente. Unos dicen que fue por brujería, otros que fue asesinado por los miembros de la casa Hightower y otros que fue castigado por los dioses. Lo cierto es que cuando los Targaryen llegaron a la ciudad, Lord Martin Hightower, actual señor de la casa y hermano de la reina Cerice, les abrió las puertas con cordialidad. Un anciano sacerdote fue nombrado como nuevo Gran Septon, quien no levantó ni un dedo mientras otros miembros de la iglesia eran capturados y ejecutados, cuyos juicios eran presididos por el mismo Maegor. Por 6 meses el monarca se quedó en Antigua e incluso se reconcilió con su primera esposa, Cerice Hightower, quien decidió acompañarlo a desembarco de rey cuando partió. Paremos un momento de seguir a Maegor para hablar de otras personas. ¿Qué sucedió con la esposa y los hijos del fallecido rey Aenys I? A pocas horas de la muerte del rey, la reina viuda Alysa Velaryon huyó de Rocadragón con sus pequeños hijos Viserys, Jaehaerys y Alysanne con dirección a Marcaderiva, la fortaleza de los Velaryon. Tras la coronación de Maegor, Alysa decía que su hijo mayor Aegon debía ser el verdadero rey. Pasado un tiempo, la reina Visenya la visitó y le pidió que fuera a unirse a la corte en desembarco del rey, algo que la viuda aceptó. La familia entonces vivió en la capital siendo bien tratados e incluso asistieron a la boda de Maegor con Tiana de la Torre. Además, el joven Viserys se convirtió en el escudero oficial de Maegor. Por otro lado, ¿qué pasó con el joven Aegon y su esposa hermana Rhaena? Estando en el castillo refugio quebrado, fueron sitiados por caballeros fieles a la fe de los siete. Recordemos que al saber de este ataque, Aenys tuvo la crisis que lo llevó a la muerte. Tras la coronación de Maegor, estos caballeros de la fe abandonaron el sitio para unirse a sus compañeros en desembarco del rey, lo que permitió que los príncipes pudieran escapar. Se dirigieron a Roca Casterly, donde Lord Lyman Lannister los protegió. Estando allí, Rhaena dio luz a gemelas, las pequeñas Aeria y Rhaella. Aegon se sintió perturbado ya que tras la coronación de Maegor, muchos de sus aliados lo habían abandonado y se sentía como un legítimo rey pero sin corona. Además, a diferencia de su tío que tenía Valerion y de su esposa que montaba Sueñafuego, él no tenía ningún dragón. Cuando Maegor se quedó en Antigua impartiendo justicia contra los miembros de la iglesia rebeldes, Aegon y Rhaena decidieron actuar. Lograron llegar escondidos a desembarco del rey y se infiltraron en la ciudad, pero su objetivo no era tomar el trono de hierro, ya que sabían que su apoyo actual y los aliados de Aegon no eran tan fuertes. Su objetivo era diferente. Pocas horas después, Rhaena voló a lomos de su querido dragón Sueñafuego, mientras que Aegon domó y voló sobre Azogue, la bestia que le había pertenecido a su padre. Ya con 2 dragones, los hermanos eran una amenaza para su tío y además estos les ayudarían a juntar más aliados. Maegor se enteró de esto cuando Aegon ya encabezaba un ejército ayudado por señores de las tierras de los ríos y de las tierras del oeste, montado sobre Azogue. Además, Tiana de la Torre, quien ahora tenía como cargo maestra de los susurros, le dijo al rey que los grandes señores de las casas Stark, Arryn, Baratheon y Lannister estaban listos a unirse a Aegon si veían que su causa podría tener éxito. Inmediatamente, el monarca llamó a sus abanderados y los envió a atacar a los hombres de su sobrino. 3 grandes ejércitos y el propio Maegor sobre Valerion rodearon a los 15.000 soldados de Aegon cerca del lago conocido como el Ojo de Dioses, y en una gran batalla las pretensiones del joven se detuvieron. Miles de los soldados leales al hijo de Aenys murieron bajo las espadas de los sirvientes del monarca, e incluso en una gran lucha en el aire entre el gigantesco Valerion y el plateado Azogue, el príncipe Aegon fue derrotado junto con su bestia y cayó al vacío. Así falleció al que llamarían por siempre Aegon el no coronado. Su esposa Rhaena se refugió en Isla Bella e envió a sus hijas disfrazadas a lugares desconocidos para que se escondieran y evitaran la ira de Maegor. Aún teniendo 3 esposas y visitando una diferente cada noche, Maegor aún no tenía herederos. Esto cambió cuando Alice anunció que estaba embarazada.
Desafortunadamente, pronto cayó enferma y dio a luz a una extraña criatura retorcida y sin ojos. Los que asistieron al parto fueron ejecutados por orden del rey, incluyendo al gran maestre Desmond, quien fue decapitado. Sí, ya van 3 gran maestres que terminaron con la cabeza cortada. Diana de la Torre le dijo entonces a Maegor que ese hijo monstruoso no era de él, que Alice le había sido infiel con muchos hombres para poder quedar embarazada y darle un hijo. Enormemente enfadado, el monarca arrestó a varios hombres mencionados por Tiana, quienes bajo tortura confesaron haber estado con Alice Harroway. Todos los miembros de la casa Harroway que se encontraban en Desembarco del Rey, incluyendo a la mano del rey Lucas Harroway, fueron ejecutados por orden de Maegor. Alice fue llevada a rastras de su cama y torturada por días en manos de Tiana de la Torre, y luego fue cortada en pedazos y estos se mostraron en las puertas de la ciudad. Tras esto, el rey partió con Valerion y un ejército hacia Harrenhal, que pertenecía en ese momento a los Harroway. Allí tomó la fortaleza y ejecutó a todos los que se encontraba y además a varios pobladores del pueblo cercano. La casa Harroway fue entonces extinguida por completo y Harrenhal pasó a manos de la casa Towers tras un breve torneo celebrado por el rey. Otra tragedia le esperaba a Maegor cuando regresó a la capital. Su madre, la reina viuda Visenya, había fallecido a los 73 años de edad. Esto lo devastó, además de la noticia que durante el caos la viuda Alysa Velaryon y sus hijos, Jaehaerys y Alysanne, habían huido, luego de robar de los aposentos de Visenya la espada Hermana Oscura. En respuesta, Maegor ordenó a Tiana que torturara a su joven sobrino Viserys, quien murió en el 9º día del tormento. Esperando que la madre del joven regresara por él, puso su cuerpo a la vista, pero Alysa nunca apareció. Meses después, la construcción de la Fortaleza Roja finalizó. Para celebrar, Maegor realizó un gran festejo con los constructores y arquitectos de la obra, pero al tercer día de fiestas, todos ellos fueron capturados y ejecutados, ya que el rey no quería que los secretos del lugar se revelaran y que él sería el único que los conociera. Luego ordenó la construcción de una gran estructura para guardar los dragones de la familia, llamado Pozo Dragón, sobre la colina de Rhaenys. Sí, en el lugar en el que ahora estaban los escombros del septo de la conmemoración. Pero tras lo sucedido con los constructores de la fortaleza, todos los que ejercían este oficio habían huido de la ciudad, por lo que el monarca tuvo que utilizar prisioneros para llevar a cabo esta obra. Poco después, la primera esposa de Maegor, Cerise Hightower, falleció de una enfermedad, aunque circulan rumores de que había sido ejecutada luego de insultar a su esposo. Estos rumores, junto con su creciente guerra contra la iglesia, ya que seguía ejecutando a diestra y siniestra a los septones, septas y a los miembros de los clérigos humildes e hijos del guerrero, causaron gran descontento en la población. Ya lo llamaban Maegor el Cruel. Además, esta guerra gastaba enormemente el presupuesto de la corona, por lo que el maestro de moneda, Alton Butterwell, ordenaba impuestos más altos y creaba nuevos cobros. El odio y resentimiento del pueblo y los nobles del reino contra Maegor crecía día a día. Ya en el año 47 después de la conquista, Maegor seguía sin hijos, y tras la muerte de Cerise y de Alice, ya ni siquiera dormía con Tiana de la Torre. Sus consejeros le dijeron que podría tomar una nueva esposa e incluso le propusieron algunas candidatas. En lugar de una, Maegor eligió a 3 nuevas esposas: Elinor Costain y Jane Westerling, ambas viudas por culpa de Maegor, quienes llegaron bajo amenazas a sus familias, y para sorpresa de muchos, Rhaena Targaryen. Sí, la sobrina de Maegor y viuda del joven Aegon. Se dice que Rhaena llegó lista para desafiar a su tío, pero se mantuvo en silencio y aceptó cuando vio llegar a Tiana de la Torre con sus propias hijas Aeria y Rhaella. Ya que las 3 mujeres, Elinor, Jane y Rhaena, eran viudas por culpa del propio Maegor, se les llamó las novias negras. Aeria Targaryen fue nombrada supuestamente como heredera y Rhaella fue enviada a Antigua para que estudiara para ser septa de la fe de los 7. Medio año después, Lady Jane anunció que estaba embarazada, y poco después lo hizo también Lady Elinor. Esto llenó de alegría a Maegor, pero Jane dio a luz a un bebé sin brazos ni piernas, otro extraño ser que murió poco después del parto. Muchos pensaron entonces que Maegor tenía una maldición.
pero el rey dedujo otra cosa. Ordenó la captura inmediata y tortura de Diana de la Torre, quien incluso antes de comenzar su suplicio confesó que ella misma había envenenado en el vientre a los bebés de Alice Harroway y de Jane, y que ya había hecho lo mismo con el de Elinor. Entonces, lleno de ira, el monarca ejecutó a su tercera esposa. Efectivamente, la amenaza de Diana se cumplió poco después, cuando Elinor dio a luz a otra monstruosidad. En el año 48 después de la conquista, los nobles y señores del reino se encontraban muy molestos. En estos momentos, la reina viuda Alisa, junto con sus hijos Jaehaerys y Alysanne, se encontraban escondidos en Bastión de Tormentas, ayudados por Lord Rogar Baratheon. Fue entonces cuando Jaehaerys Targaryen, en ese entonces con 14 años, salió a la luz y declaró su derecho al trono, siendo el legítimo heredero de Aenys tras la muerte de sus hermanos mayores, Aegon y Viserys. Además, ellos contaban con 2 dragones, su propia bestia, Vervitor, y el de su hermana Alysanne, un dragón llamado Ala de Plata. Al escuchar estas noticias sobre su hermano, Rhaena huyó sobre Sueñafuego junto con su hija Aeria, llevando la espada Fuego Oscuro para unirse a su causa. Cuando supo esto, Maegor ordenó que en Antigua se ejecutara a la pequeña Rhaella, pero la casa Hightower, los residentes de allí, lo ignoraron. En pocos días, los aliados de Maegor lo abandonaron. La mano del rey tras la ejecución de Lucas Harroway era Edward Celtigar, quien huyó a la fortaleza de su familia. El gran maestre Bennifer escapó en un barco evitando el destino de sus 3 antecesores, al fin. El almirante Daemon Velaryon también se fue de desembarco del rey llevando la flota real con él. Varios miembros de la Guardia Real también renunciaron y viajaron a unirse a Jaehaerys. Las casas Lannister, Tyrell y Arryn abiertamente apoyaron al joven Targaryen, y los Tully de las Tierras de los Ríos también manifestaron su rebelión. En un intento desesperado, Maegor llamó a sus abanderados, pero solo llegaron 4.000 hombres a apoyarlo. A pesar de esto, el monarca se negaba a rendirse. A la sugerencia de que se uniera a la Guardia de la Noche en el Muro, Maegor decapitó al que lo había propuesto. Celebró un consejo de guerra con sus pocos aliados en la sala del trono, pero no llegaron a ninguna conclusión. Esa noche todos salieron de la sala dejándolo sentado en su trono, solo, furioso y triste. A la mañana siguiente, la reina Elinor fue la primera en entrar allí, encontrando a Maegor muerto, aún sentado, atravesado por varias de las espadas que adornaban el gran trono. Tras 6 terribles años de reinado, a sus 36 años, falleció de una manera horrible Maegor Targaryen I, el Cruel. Unos dicen que murió a manos de un caballero de la Guardia Real, otros que fue la misma Elinor quien lo asesinó, pero muchos aún especulan que fue el propio trono el que causó su muerte al encontrarlo indigno de seguir como rey de los 7 reinos. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. En la próxima ocasión veremos la primera parte del largo reinado del rey Jaehaerys Targaryen I, el Conciliador. Síganme en mis redes sociales, Twitter como Casu Royal Piso Geek y Facebook como Casu Geek todo junto. Yo soy Casu, que esté muy bien, nos vemos, chao chao.